Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos en directo con Marcos de Quinto, desobediente, contestatario por naturaleza y ahora contestatario contra el partido por el que fue diputado y con el que creo que tenía bastantes esperanzas de que cambiaran cosas en España y al final esas esperanzas se han terminado diluyendo y me refiero claramente a Ciudadanos. Entonces, en este directo vamos a hablar sobre Ciudadanos, sobre cuál es la situación ideológica y estratégica en la que se encuentra ahora mismo el partido y cómo se ha llegado a donde estamos ahora y cómo no, porque también es la noticia del día y en gran medida está relacionada con lo anterior, pues cuál es la situación en la que ha quedado España después del volantazo que ha pegado Pablo Iglesias. Bueno, pues buenas noches, Marcos, y muchas gracias por estar aquí al canal con todos nosotros. Y bueno, encantado de estar. El placer desde luego es mío. Bueno, dinos, ¿cuál es ahora mismo la posición ideológica de Ciudadanos? Porque para mí este es, más allá de estrategias políticas que a mí siempre me parecen pues en general poco honorables, porque la política al final es el arte de conquistar el poder y para conquistarlo se suelen hacer cosas poco honrosas, pero al final, si algo queda que podría llegar a ser importante de la política es el posicionamiento ideológico y la dirección ideológica en la que quieres llevar una determinada sociedad. Y hace unos años, pues bueno, Ciudadanos decía que tenía un proyecto liberal. Bueno, yo siempre he dicho que era una especie de socialdemocracia moderna que quería avanzar en algunas ampliar algunas libertades, ¿no? Frente a la socialdemocracia antigua o casi socialdemocracia con tintes filomarxistas que representan otros partidos. Pero hoy, ideológicamente, ¿qué es Ciudadanos? ¿Cuál es la propuesta ideológica de Ciudadanos? Sí, vamos a ver una cosa. Hay que diferenciar entre lo que un partido en un documento puede decir y luego lo que es. Son dos cosas distintas. Como se define Ciudadanos, es como un partido liberal. El Congreso que llevó a UPO a la presidencia, Inés Arrimadas, el documento estratégico que se fue encargado a Joan Mesquida, Joan me vino y estuvimos preparando, contribuí de alguna manera ahí, y en el cual, pues la definición, por supuesto, era de un partido liberal. Otra cuestión es si la gente que compone la dirección de Ciudadanos entiende realmente lo que es el liberalismo. Claro. Porque a veces es una etiqueta muy golosa para decir, bueno, hay gente de derecha conservadora, hay gente socialista y de izquierdas, ¿qué queda libre? Pues bueno, pues como queda libre el liberalismo, oye, pues vamos a cogerlo. Pero lo cogen y una vez ya metido en el cajón, te encuentras que al final las ideologías son las personas que empiezan a componer ese partido y te puedes encontrar con mucha gente que viene, que su ADN es del socialismo, o sea, que venían del Partido Socialista, con muchos respetos, pero de una socialdemocracia no en el sentido del sanchismo, que luego han pasado a lo mejor por UPyD también, que de alguna manera, pues, y la gente, esos tics son muy difíciles a determinada edad quitarlos, Cuando empiezan a confundir la igualdad con el igualitarismo, entonces, claro, yo me encuentro a veces con algunos compañeros, me he encontrado hablando un poco de temas económicos y del igualitarismo y ese buenismo que rodea al socialismo y yo a veces digo, pero estamos en el mismo partido y curiosamente, que es una de mis mayores sorpresas cuando he entrado en la política de partidos, es que en los partidos no se suele hablar de política. Se suele hablar de lo que acontece en política, de lo que está en los periódicos, de la realidad, de los juegos tácticos de posicionamiento. De politiqueo, ¿no? Para entenderlo. Una conversación ideológica es que generalmente no se tiene. Y cuando yo en un principio llegué a Ciudadanos, esto hace más de un año y medio, casi dos, empecé un poco a contar lo que para mí era Ciudadanos, a gente que llevaba tiempo, porque claro, he estado haciendo 2 campañas generales, me he movido por muchas provincias de España, hablando pues con la gente de Ciudadanos en esos sitios, y yo les explicaba en qué nos diferenciábamos de la derecha y en qué nos diferenciábamos de la izquierda. Digo, nosotros como Partido Liberal somos liberales
tanto en lo económico como en lo individual, en las libertades individuales. Por lo cual, es decir, muchas veces la izquierda ha sido abanderada de esas libertades, pretendidas libertades individuales. Sin embargo, la izquierda ha sido absolutamente dogmática en ello. Solo se puede ser feminista de la manera que yo digo que es feminista, solo se puede ser LGTBI si eres anticapitalista, o sea, todo ese dogmatismo que al final va contra la libertad de los individuos. Y la derecha, por supuesto, dentro de lo que son libertades individuales, siempre ha pretendido decirnos cómo tenemos que pensar, con toda esa imposición religiosa alrededor. Y cuando vamos a los temas de las libertades económicas, por supuesto, la izquierda siempre ha sido intervencionista, pero cuando vas a la derecha, y me he encontrado con algunos de Ciudadanos que dicen, no, pero si nuestro plan económico no se diferencia del PP, digo, bueno, vamos a ver, es que nosotros no estamos en el capitalismo de amiguetes ni en el socialismo de amiguetes. Cuando un partido es liberal, realmente está en contra de esas cosas. Y a veces el encontrar esa definición de lo que es ser liberal, pues choca que incluso dentro de tu propio partido te des cuenta de que cuando ya vas uno a uno a ver qué entiende la gente por determinadas cosas, pues a lo mejor el partido no es tan liberal. Es una suma de gente que no se ha encontrado cómoda en un partido, en la derecha o en la izquierda, y al final, oye, vas recogiendo gente claro, valiosa, gente con talento, yo no lo discuto, pero esa firmeza ideológica, hay una ausencia, porque la gente, oye, prefiere más leer o ver lo que pasa en La Sexta en este debate esta noche que leerse un libro. Un libro de Juan Ramón, que son libros que además aclaran mucho los conceptos. Ciudadanos creció muy rápido, ¿no? Tuvo una época de crecimiento muy rápido y para crecer, claro, tienes que incorporar a muchas personas y son personas... Y esto es lo que muchas veces intento explicar, ¿no? Que ya decía Hayek, claro, ahí hay un cierto proceso de selección adversa. Cuando empezamos a ver los cargos no como una carga, sino como un chollo, pues claro, quienes se acercan a la política suelen ser aquellos que quieren aprovecharse de la política y que quieren medrar dentro de la política. No son aquellos que podrían llegar a prestar un servicio ciudadano desde unas posiciones ideológicas dirigidas a, por ejemplo, ampliar las libertades de los ciudadanos. Y en el caso de Ciudadanos, me parece que, no solo de Ciudadanos, en general de todos los partidos políticos, pero el crecimiento que experimentó Ciudadanos le llevó a captar a muchos profesionales de la política que se suelen llamar desideologizados. No tenemos una ideología muy clara, nuestro objetivo es ser muy eficaces en la gestión, por ejemplo, pero que al final son rehenes absolutos del statu quo ideológico que existe porque no te rebelas contra ese statu quo y lo convalidas. Sí, pero no es tanto ya un tema, porque yo entiendo que no toda la gente pues ha tenido las mismas opciones o de prepararse o de leer, etcétera. Pero cuando ya alguien tiene gente dentro de un partido dispuesto a esforzarse, a dar su tiempo, a dar su esfuerzo, lo que sí creo que a veces olvidan los partidos es tener de vez en cuando charlas con esa gente, irlos preparando, irlos educando, irles explicando las cosas. Pero cuando uno se incorpora a un partido y ya te pones, oye, pues una carpa, da por aquí unos folletos, no sé qué, ya se sobreentiende que tú entiendes lo que es el liberalismo o lo que es tal, pues al final se abandona eso. Y yo creo que hay que estar también de alguna manera manteniendo, no discutiendo lo que son los temas de actualidad, que eso lo discute todo el mundo en el trabajo, en la cafetería, con los amigos, en la bar, sino realmente tener un poco más charlas de mayor profundidad, charlas ideológicas, de entender bien cuáles son los principios que uno defiende. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, todo el tema, porque a veces no se han dado cuenta, incluso dentro del propio Ciudadanos, de la importancia de lo de la gestación subrogada. Porque con que solamente, porque es decir, lógicamente la gestación subrogada no es un problema de masas, A lo mejor hay problemas mucho más grandes, más puestos, como puede ser puesto el tema del aborto, como pueden ser determinados temas. Y la gestación subrogada, pues es un tema minoritario, pero solo con que haya una persona que quiera gestar subrogadamente, ¿quién es el Estado para prohibírselo? ¿Quién es el Estado para prohibírselo? Porque lo que tiene que hacer el Estado es a lo mejor vigilar que no exista la explotación. Es decir, que alguien no aborte si no quiere abortar y que no se vea forzado. O que alguien que quiere donar un riñón con su cuerpo puede donarlo, pero que no haya gente que esté presionándolo para que haya explotación y que tenga que donar el riñón. Pero si alguien quiere gestar el hijo de su hermano
o si una madre quiere gestar el hijo de su hijo porque no puede tener lo que sea, ¿por qué el Estado tiene que decir que no? Ese es un tema moral muy importante que me parece absolutamente del liberalismo. Y eso es lo que diferenciaba de la izquierda. Cuando la izquierda que dice, oye, tú puedes abortar pues con la edad que sea, sin consultar a tus padres, o tú puedes tal con tu cuerpo, hacer lo que quieras, excepto gestación subrogada. Porque presumen que va a haber una explotación con ello. Lo que hay que hacer es asegurarse que no la hay, porque también uno puede presumir que donando un riñón puede haber explotación, luego impedimos que la gente done un riñón. ¿Y por qué? Vale, entonces, no tenemos ahora mismo una posición de Ciudadanos muy, muy definida ideológicamente. Antes, como explicabas, podía haber gente que no tuviese claro cuál era el ideario de Ciudadanos, pero el partido al menos sí tenía claro cuál era más o menos su ideario. Pero ahora el partido tampoco tiene claro el ideario y tampoco sé si tiene muy clara la estrategia para... Bueno, es decir, cuando un partido no tiene ideario, simplemente se convierte en una máquina de poder. Sí, efectivamente. Yo creo que el único objetivo que hay en estos momentos es la supervivencia. La supervivencia. Ciudadanos coge... Eso es una pena porque Ciudadanos, que saca 57, como todos sabéis, 57 escaños en abril de 2019, cuando va de nuevo a las elecciones que se repiten en las generales, porque lógicamente lo que sí queda es el éxito que ha habido en autonómicas con Albert Rivera y en entidades locales, alcaldías, etcétera. Pero cuando viene la repetición, resulta que Albert, todos Ciudadanos, recibe un castigo absolutamente inusual y recibe un castigo habiendo sido el único partido que es castigado por cumplir lo que dijo en su programa electoral, que no pactaría con Sánchez, etc. Y además, curiosamente, recibe un castigo cuando Albert en campaña, a esa campaña de noviembre del 19, dice exactamente lo que va a pasar, denuncia las intenciones de lo que era Podemos, de lo que era el Partido Socialista y acierta. Entonces, un político que dice la verdad y que encima cuenta a los españoles lo que va a suceder y eso finalmente sucede, pues recibe uno de los castigos más importantes. Y él se retira. Y después de esto, pues bueno, Ciudadanos se ha tenido que ver o que medir las fuerzas en las elecciones gallegas, que fueron un desastre, y en las elecciones vascas, que fueron un desastre, pero sin embargo sacó unos diputados que no es que fueran porque habían sacado más votos Ciudadanos que las anteriores, sino porque realmente fue una transferencia de esos asientos del PP para Ciudadanos, por un acto de generosidad en ese momento que tuvo el PP. Después de eso vienen, y bueno, culpa a Rivera, es decir, esto es el efecto de inercia del 19 de noviembre y la culpa es de Rivera y tal. Bueno, pues pasan ya tiempo y vienen las catalanas. Y en las catalanas el desastre ha sido morrocotudo. Se ha tratado de echar la culpa a Rivera, pero yo hay un dato que sí quiero comentar. Rivera se marcha en el 2019, en noviembre, ¿vale? Dimite. Estas elecciones, que son en el 2020, casi a finales del 2020, las catalanas, en julio, ya ha pasado, ya Rivera se ha marchado, el CIS catalán daba 14 escaños a Lorena Roldán. No son los 36 que tenía, pero le daba 14 escaños. El equipo de estrategas de Inés Arrimadas deciden entonces unilateralmente, sin primarias ni nada, que lo inteligente es sustituir a Lorena Roldán. Y entonces, en vez de 14 diputados, acaban sacando 6. Y la culpa es de Rivera. Digo, bueno, será de Rivera de 36 a 14, pero de 14 a 6 alguien tendrá que asumir una responsabilidad, ¿no? Pues es otra metedura de pata tremenda. Bueno, aparte de todos los líos internos que pueden haber sucedido pues con esta gente que no ha tenido mano izquierda o capacidad para una estructura completa, que es un partido, pues manejar a la gente y tal. Y bueno, y ya lo último... A lo mejor mano izquierda han tenido demasiada. Sí, es verdad. Demasiada mano izquierda han tenido. Y bueno, y ya llega finalmente, pues bueno, este despropósito de lo de Murcia
y ese despropósito que es como que se les ha pillado con el carrito del helado, porque resulta que tenían ese plan para desbaratar ese gobierno, desestabilizando toda la relación con el Partido Popular, y lo único que han hecho ha sido conseguir que el Partido Popular pues ahora ya entre como está entrando. Pero porque eso es algo gratuito, que no servía para nada y que además, bueno, se ha visto que no solamente era una mala idea, sino que encima la han ejecutado de una manera absolutamente nefasta y sin informar, vuelvo a repetir, a la ejecutiva del partido. Luego, esto es un poco tipo Pepe Gotera y Otilio, frente a Iván Redondo y lo agudo que es él y su equipo en Moncloa, pues bueno, pues esta gente haciendo unas labores que es llevar al partido al desastre. Y en vez de decir como el rey Juan Carlos, lo siento mucho, no volverá a ocurrir o hemos tenido un error, pues de repente se dedican a insultar a los compañeros y a llamarles tránsfugas. Y esto sí que es un tema muy curioso, Juan Ramón, porque Isabel Franco es la vicepresidenta de Ciudadanos y es la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Y por qué es vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Murcia? Porque en 2019, con un programa determinado, que es el programa de Albert Rivera, consigue un montón de votos en Murcia, no tantos como del PP, puede hacer gobierno con el PP y ella es vicepresidenta. Luego no es tránsfuga de nada, simplemente está respondiendo a lo que sus votantes ha dicho en campaña y está dando eso a sus votantes. Y esta persona, además, se firma un pacto con el PP, el cual se suscribe entre Ciudadanos y el PP, y ella está fiel a ese pacto. Luego, de repente, ya digo, ni siquiera la ejecutiva, deciden cambiar eso, que son verdaderamente los tránsfugas, porque aquí los verdaderos tránsfugas es Inés Arrimadas, Carlos Cuadrado y Espejo, que deciden cambiar y ahora nos vamos a ir a los brazos del PSOE, porque sí, y encima la llaman tránsfuga y la dicen que la está pagando el PP con dinero de la Caja B. Y dices, pero bueno, si esa señora ya tenía un sueldo de vicepresidenta y sigue de vicepresidenta. El único tema es que dice, oiga, yo no voy a romper esto simplemente porque ustedes lo han dicho sin que haya pasado por la ejecutiva. Y ellos, que no han pasado por la ejecutiva, que se lo han sacado de la manga negociando en Moncloa, ¿qué pasa? Que a lo mejor, si alguien compra, pues a lo mejor ha sido el PSOE quien les ha comprado a ellos. Porque no pueden decir estas cosas insultando a gente que en estos momentos está cumpliendo con lo que habían prometido a los votantes, pues llamarles más que nada como corruptos y tamayazos y no sé qué. Si ellos no han cambiado de opinión, si siguen en el mismo sitio. Si ustedes han cambiado de opinión, cuenten. Y además, ¿qué pasa? Que los otros han cambiado por el corrupto PP. Ustedes han cambiado de opinión por el corrupto PSOE, el de los ERES, el de la cocaína y el de los prostíbulos. Entonces, es una curiosa. Ahora vamos a hablar sobre la Guardia Pretoriana de Arrimadas y cómo y por qué se ha impulsado ese cambio de estrategia político, que es indudable, ¿no? A lo mejor es un buen cambio o no, pero ha habido un cambio de estrategia. Pero antes, Jordi Cutanda plantea, con respecto a lo que has dicho cuando se alcanzaron los 56 diputados, ¿por qué no se pactó con el PSOE en las penúltimas elecciones? Mi voto se fue por ese motivo. Nunca entendí por qué no liberalizar, no volver más liberal al PSOE. Vamos a ver. Primero, no se pactó por el PSOE porque nunca el PSOE ofreció ningún pacto. Nunca. Esto es un relato muy bien construido donde se echa la culpa a Ciudadanos y concretamente a Albert Rivera de no haber pactado con el PSOE, y una de las cosas más interesantes es que reto a cualquiera a que entre en Internet y vea cuando el PSOE hizo un pacto y lo rechazó Albert Rivera. Quien tenía que montar gobierno era el PSOE y el PSOE nunca quiso acercarse ni hacer ninguna propuesta a Ciudadanos, nunca quiso. Además, recordéis que decían con Rivera no y tal, las propias bases. El PSOE estuvo jugando para hacer un pacto con Podemos y estuvieron negociando. Al principio decía sí, pero sin la vicepresidencia, sin que Iglesias forme parte, etc. Hasta casi 3 semanas antes de ya las siguientes elecciones, nadie sabía que iba a haber siguientes elecciones, porque en el mismo Parlamento, yo estaba sentado ahí en el hemiciclo, me acuerdo que una de las últimas sesiones
hubo una gresca entre Iglesias y el propio Sánchez, y Iglesias, esa intervención famosa de él que dijo, si me das las políticas activas de empleo, firmamos ahora. Eso fue 3 semanas antes de las elecciones. Nadie daba un duro de que vaya a haber elecciones, sino simplemente que estaban en un esquema de negociación unos y otros. Incluso pidieron un receso en la sesión para ver si se podían ir a un despacho, arreglarlo y ya tal. Entonces, si tú tienes una pareja de novios que están negociando entre ellos, enfadados o lo que sea, lo que tú no haces es dar saltitos al lado diciendo, oye, que si no que al final no te apañas conmigo. Nosotros, el Ciudadanos estaba ahí. Nunca tuvo ninguna oferta de Sánchez, porque Sánchez lo que vio era que tenía la posibilidad, que era aparentemente lo que le estaban diciendo las encuestas, que podía quitarse de en medio a Podemos. Y como eso era lo que le estaban diciendo sus asesores, dijo, no, yo no quiero, yo quiero ir a elecciones porque puedo mejorar mi cifra y encima destruyo a Podemos. ¿Qué pasó? No mejoró su cifra porque bajó, no sé si 1 o 2 escaños, Podemos bajó escaños. Nosotros, por supuesto, fue un desastre que fue mucho a Vox y al PP. No perdimos ningún voto, prácticamente, votos al PSOE. La gran pérdida de los escaños de Ciudadanos de 57 a 10 vino por abstención, por PP y por Vox. 2 millones, básicamente. Y creo que serían como 200.000, que es nada, al PSOE. Luego, ese es el problema. Y lo que dice esta persona que lo ha comentado es, ¿por qué no? Pues primero, porque no se ofreció y siguiente, porque no estaba en el programa electoral pactar con el PSOE. Se cumplió lo que dijimos de no pactaríamos con el PSOE. Bueno, el problema es que al final han conseguido que parezca que rechazamos una oferta que nunca tuvimos y que encima que quedemos mal por cumplir el programa electoral. Pero esto son cosas del relato de la política y de la propaganda. Vale, vamos al Ciudadanos actual, al Ciudadano, porque Rivera ya dimitió, ya se hizo cargo de la responsabilidad que tuviera en el bajón de los escaños y a Rivera lo sustituyó Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, cuando llega a Ciudadanos, ¿llega con alguna ideología o no tiene ideología? Es decir, al final es importante saber cuáles son las ideas con la mochila ideológica con la que viene una persona que ahora es la líder del partido y la candidata a la presidencia del gobierno. Es decir, ¿cuál es el perfil ideológico de Inés Arrimadas? Pues es una buena pregunta y yo creo que deberíais preguntárselo a ella. Inés es una persona que entra muy joven en Ciudadanos, ya sigue siendo muy joven, y de alguna manera es Albert y es el equipo que hay entre Albert Villegas y Fernando Páramo las que de alguna manera crean a Inés Arrimadas política. Inés Arrimadas, hay muchas cosas que por las que ha sido muy notoria en Cataluña y no quiero elaborar mucho sobre eso, pero la mayor parte de esas cosas se le han empujado a hacerlas y eso le ha dado además mucha notoriedad y no necesariamente siendo iniciativa de ella. Cuando sacó, por ejemplo, la bandera en el Parlamento de Cataluña, aparentemente era reacia a hacerlo, se la insistió, fue portada en todos los periódicos, los temas de los lazos amarillos lo mismo, hay un montón de hechos, entonces no voy a decir que sea un constructo hecho por parte del equipo, pero efectivamente hay mucho de que Inés era Inés y el equipo, pero el equipo de Rivera con Fernando Páramo y tal, que ayudaron a todo ello. Ella no tiene ahora ese equipo. Entonces estás diciendo que en gran medida Arrimadas es un producto de marketing político. Bueno, no, todas las personas, oye, pues tienen también digo, su parte, pero digo gran parte se debe a ese trabajo. Entonces, si Inés Arrimadas no tiene o aparentemente no tiene una ideología propia, ¿quién le construye a mi juicio, ahora mismo escaso discurso ideológico propio que tiene Ciudadanos, pero el poco que tiene, ¿quién se lo construye? ¿Quién la dota de esa carga? Vamos a ver, de la parte de ideología, yo le digo que he estado 1 año y medio en la ejecutiva y en la permanente y tal, entonces no es un tema de conversaciones ideológicas. Cuando hay temas puntuales sobre cómo se posiciona sobre un tema o sobre otro, pues siempre ha estado un equipo de programas.
Estuvo durante una época llevando programas, pues Tony Roldán, una persona posiblemente más cercana a los postulados socialistas. Y luego, después de no estar Tony Roldán, ya el tema se llevó también de otra manera. Yo estaba ocupado más de los temas económicos y porque Luis Garicano estaba en Bruselas. Y luego me entró pues esta Marina Bravo, que trabajaba con Inés en Cataluña y de alguna manera pues un poco trata de coordinar esos temas, que no son temas ideológicos, son temas de posicionamiento respecto a determinadas cosas, y ahí pues había un equipo técnico muy potente cuando éramos 57, ese equipo ha quedado notablemente reducido, aunque yo creo que las personas que siguen ahí pues tienen un trabajo ímprobo, porque ahora son pues prácticamente muy pocos comparado con el equipazo que había entonces antes, pero es gente de valía. Pero ya digo, no es un tema tan ideológico como un tema a veces de posicionamiento. A mí lo que yo, en las últimas veces, cuando yo estaba trabajando a veces ahí con los equipos, sí faltaba ese posicionamiento, es decir, ese posicionamiento ideológico. Hay temas muy curiosos. Mira, te voy a comentar, cuando se hablaba de la mochila austriaca, yo tengo unas conversaciones con el tema de la mochila austriaca que no te lo imaginas. Gente, economistas y tal, y gente que se supone que son liberales, ¿no?, dentro de Ciudadanos, cuando hablas del tema, tienen una posición de no haber trabajado a lo mejor en una empresa nunca, ¿sabes? Es esa posición como protectora del trabajador, ¿no? Y yo a veces le digo, pero es que tenéis eso metido en la cabeza. Imaginaros lo contrario, que tú eres un empresario y es que no quieres que se te vayan los trabajadores, porque muchas veces el problema que tienes es la retención. Y yo me acuerdo poniéndole una vez un ejemplo a un compañero. Le digo, tú imagínate que tienes una peluquería y tienes 2 peluqueras maravillosas que funcionan genial, que se llevan muy bien con la clientela y que tú no quieres que se vayan, ¿vale? Y te montan una peluquería enfrente. El que tiene la peluquería enfrente sabe que tus peluqueras son maravillosas. Cada vez que se van a tomar un café al bar de la esquina, él va a tratar de atraerlas. Tú les estás dando un salario correcto y él quiere llevárselas. Entonces, con esto de la mochila, de que estás acumulando una indemnización y tal, pues un día te dicen que se van y se llevan, por decirlo así, una indemnización de un improcedente, cuando tú dices, oye, pero si el otro las quiere fichar, que les pague el improcedente como prima de fichaje, pero no yo. Pero si tuviera que hacerlo, también le comentaba yo, pongamos una cosa, vamos en estos momentos a hacer una provisión, es decir, yo cada vez que te pago el sueldo un mes, en un cajoncito a tu nombre pongo la cantidad de si te despidiera al final de ese mes. Cuando llevas 2 meses tendrías, cuando llevas un año tendrías ahí 20 días o lo que fuera. Cuando tengas 2 años, yo te lo voy metiendo en tu cajón, pero yo lo puedo provisionar, de manera que me lo puedo quitar fiscalmente de beneficios. Y si un día yo cierro, oye, tú sabes que ese dinero lo tienes. Pero otra cosa, si tú te vas, yo esa provisión me la quedo y que te paguen la prima de fichaje el otro. Porque si tú te la vas a llevar el día que te dé la gana, tanto sea, porque un día puedes meter la mano en la caja y encima te vas a llevar eso, si es un procedente. Pero bueno, si yo, independientemente de que sea un procedente, tú te tienes que llevar la indemnización, yo le contaba a este economista, pues hacemos una cosa. Yo te la meto en la nómina directamente. Yo, la nómina, en vez de pagarte 100, pues te pago 102. Al final del año serán 20 días más. Pero entonces es despido libre. Yo te digo mañana, vete, porque ya está en la nómina, ¿vale? Ya te he incluido el despido en la nómina, sí. Y entonces me decían cosas como, sí, pero ese dinero que damos de indemnización queremos que se utilicen ellos en formación y tal. Y digo, pero vamos a ver, si es un dinero de despido, si quiere utilizarlo alguien no para formarse, sino para comprarse un coche o para irse a Benidorm, nosotros que somos liberales le vamos a decir en qué se lo tiene que gastar. Ya. Y, hombre, la gente es libre, o sea, yo supongo... Sí, por eso decía que había una cierta socialdemocracia ilustrada, pero socialdemocracia, ¿no? Sí, pero es que encima tendríamos que meter inspectores para ver que ese dinero se lo gastan en formación y al final es más maquinaria del Estado. Entonces yo de repente digo, ¿pero dónde estamos?
Pero digo, y sobre todo con el tema de que hay que proteger al pobre empleado, y digo, pero es que hay que proteger al pequeño empresario que quiere tener a la gente y que su problema es retener al talento. Pero la gente no ve las cosas desde el punto de vista empresarial. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando uno mira el hemiciclo, gente que sepa de economía, pues mucha no hay. Pero de los que hay, de los pocos, o son profesores de economía o son inspectores de tienda. Que no se han puesto en los zapatos del empresario, digámoslo así. Pero que hayan tenido un bar, ¿eh? Que no, es que sí, no hace falta ser gran empresario. Respeto, porque se aprende mucho teniendo un bar, pero eso es un poco lo que da un poco miedo. Pero esa es la gente que luego hace las leyes, pero todos los prejuicios que pueden tener en la cabeza luego se manifiestan en la manera de actuar y en las cosas que proponen. Y eso es muy peligroso. Sí, bueno, a mí me lo decían con respecto a la composición del Parlamento hace varias legislaturas. Dice, mira, la mayoría son abogados de Estado. Abogados del Estado. Entonces, ellos ven el mundo desde esa posición. Y claro, si tú tuvieras un Parlamento lleno de, no sé, de taxistas, pues verían el mundo desde la posición del taxista y dirían, oye, que no se puede permitir que la gente coja el coche por su cuenta, que tienen que contratar un taxi y tiene que estar todo absolutamente reglamentado, porque tendrían los sesgos, como decías, de su lado formativo, de su lado profesional, y por desgracia, pues efectivamente no hay una visión empresarial que complemente la visión económica, que también desde luego hace falta, porque es una visión más macro, pero también hace falta esa visión microcontextual, ¿no? Que es lo que muchas veces pero aunque no se tenga, lo importante es tener la conciencia de que uno puede tener un sesgo y tratar de ilustrarse y de hablar con gente para aprender cosas. Pero es que ni siquiera existe esa necesidad, ¿sabes? Vale, entonces, ¿cuál es la estrategia que hay detrás de Ciudadanos al hacer lo que ha hecho? Que le ha salido mal, ¿eh? O sea, está claro que han metido, fuera cual fuera, les ha salido mal. Pero ¿qué pretenden? ¿Tener un perfil propio cercano al PSOE para diferenciarse del PP? ¿Están dando tumbos y no hay realmente estrategia? Mira, pues yo, para empezar, lo que te puedo decir es un poco mi impresión, claro, sí. Mi impresión conociéndolos, porque no lo conozco. Yo creo que en estos momentos una de las prioridades que se puede tener el centro izquierda, centro derecha y derecha, porque yo creo que el centro izquierda está desocupado de alguna manera cuando Sánchez rompió todas las líneas rojas que tenía el Partido Socialista y decidió pactar con populismos de izquierda y con independentistas. Lo importante es que todo eso que está a la derecha de Sánchez, de alguna manera, haga lo imposible para tratar de cambiar este gobierno. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo que debería de unir a la gente. Yo creo que esta nueva etapa, este nuevo liderazgo dentro de Ciudadanos tiene cierto complejo, porque lo de la foto de Colón es como que han comprado esa trampa de la foto de Colón. Y Colón, esa manifestación no la montó Vox. Vox se metió en esa manifestación, pero no fue montada por Vox. Y si recuerdas, fue una manifestación que fue espectacular, porque fue cuando la población se rebeló, cuando se enteró que Sánchez había mentido, porque Sánchez había estado en Pedralbes, había dicho que había sido una visita simplemente protocolaria y que no habían discutido de nada. Y tenía en ese bolsillo, mientras decía eso, tenía un papel en el bolsillo. Nos enteramos semanas después cuál era ese papel, porque Torra lo descubrió y dijo que había pedido primero, que reconocía que si España era un país franquista, que no sé qué, y era el papel donde venía lo de la mesa de partidos, lo del relator y tal. Y Carmen Calvo lo pasó ahí fatal y se destapó esa gran mentira, ese escándalo. Y por el tema del relator y la mesa de partidos, la indignación fue tan grande que se hizo la manifestación de Colón. Y era una manifestación donde debería de estar todo el mundo, porque era por la Constitución. Lo que pasa que y no la montó Abascal, como Abascal estaba ahí, pues de repente la maquinaria de propaganda dijeron, oye, qué horror. Pero es que ha estado en muchas manifestaciones Ciudadanos. También estuvimos en el 8M, también estuvimos en el Orgullo. Ciudadanos está en las manifestaciones en las que tiene que estar. Pero, sin embargo, eso quedó en esa trampa, porque es mucho más vergonzoso juntarse con Bildu
como hizo Adriana Lastra y Simancas en el Congreso, en el pacto que ellos han hecho o el pacto que han hecho en Navarra. Pero cuando te queda como esa especie de complejo, pues tienes esa... Y también tienes algunos fundadores de estos que nunca se mojaron, pero siempre han tratado de dirigir desde fuera a Ciudadanos. Pues yo creo que allí Inés pues se ha sentido tentada porque alguna vez Grupo Prisa diga algo bueno de ella o este tipo de cosas. Y entonces, eso de tratar de desmarcarme un poco del PP y además siempre le he visto con unas intervenciones duras dentro del hemiciclo respecto al PP, cuando el PP siempre ha sido muy elegante. Después de que tuviéramos 10 ciudadanos, nos han reconocido cosas públicamente en el hemiciclo, pero estaba como ese miedo a poder desaparecer y a querer marcar distancia. Y cuando quieres marcar distancia y el PP había propuesto en la época, cuando estaba de portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, el tema de España Suma y todo, pues a lo mejor empiezas a tener un poquito de temor, pero lógicamente si ese temor te hace echarte en los brazos o empezar a conspirar con el sanchismo, cuando toda la gente que te ha votado dentro de unos parámetros donde tú en principio no ibas a pactar con el sanchismo, pues bueno, tienes el riesgo de no atraer a nuevos votantes y de quedarte sin los que ya tienes. A mí me parece un error estratégico, ha sido todo muy mal explicado y sobre todo porque no se ha hecho abiertamente con luz y taquígrafos, sino se ha hecho todo de una manera oculta. Y yo creo que también que estoy recordando un poco lo que sucedió con Rosa Díaz, con UPyD, cuando se le hizo la propuesta de unificación con Ciudadanos, lo rechazó y a partir de ahí pues UPyD fue de mal en peor y yo creo que no sé si se está repitiendo la misma historia. A mí esto es, bueno, a mí de la política me disgusta prácticamente todo, ¿no? Es decir, yo la política la analizo desde fuera como eso, como la lucha encarnizada por conquistar el poder y en ocasiones sin ningún escrúpulo, ¿no? Porque hay un proceso de selección adversa y los que se tienden a quedar en política son los peores y la gente buena que hay en política tiende a marcharse y tiende a salir. Pero claro, es que esto, dices, necesitan un perfil propio. Bueno, el perfil propio o lo tienes o no lo tienes. Quiero decir, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu proyecto? Si tu proyecto es el mismo que el del PP, ¿por qué montas un partido político distinto al del PP? Y si tu proyecto político es originariamente distinto y sigues creyendo en él, pues ya tendrás el perfil propio. No tienes por qué distanciarte, forzar ningún distanciamiento. Tú tienes tus ideas, que son distintas de las del PP, por eso no sois el mismo partido y ya está, dales visibilidad. Pero claro, como no hay un fondo ideológico, como lo que se busca es captar al votante para acceder al poder, sea como sea, pues en el imaginario colectivo ahora estás cercano al PP, no se sabe muy bien qué te diferencia del PP porque tú no tienes un corpus ideológico que te permita ser mostrado y que te permita decir, mire, nosotros somos distintos del PP en todo esto y tienes que dar un bandazo. En este caso, pactando con el PSOE, cuando en principio tampoco Ciudadanos era un partido subalterno al PSOE. Sí, mira, el tema es que al final a veces te encuentras eso, un partido en busca de una ideología, porque el inicio, que es un inicio posiblemente muy, muy justificado, es un inicio con dos ejes muy importantes, el de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que se enfrenta a la corrupción, y es una corrupción que está extendida tanto en el PP como en el PSOE. Y por otro lado es, por decirlo así, el primer partido que reconoce que el nacionalismo es uno de los graves problemas de España. Cuando tanto el PSOE como el PP han usado el nacionalismo, pero nunca lo han combatido desde el punto de vista ideológico. Entonces, esas dos banderas de la corrupción y esa bandera del nacionalismo como prebendas, como hacer ciudadanos de primera y de segunda, si tú eres de una determinada región, porque como puedes influir en el Parlamento Nacional, pues los han ido alimentando tanto los gobiernos del PP como los gobiernos del PSOE. Entonces es el primer partido que originalmente
hace esto. ¿Qué pasa? Entonces no existía Vox, y cuando de repente viene la escisión por parte del PP de Vox, y Vox coge, primero, es un partido que en ese momento también pueden decir no a la corrupción, aunque ellos vinieran del PP. Y, por otro lado, dicen sí, contra el nacionalismo, pero 5 veces más. Entonces, hay un montón de banderas o de terrenos que de alguna manera un poco se van desdibujando. Por otro lado, es cuando en uno de los congresos, porque que además creen quien defiende esa posición es Girauta, es cuando realmente ya se encarrila hacia un partido liberal, pero es un partido que inicialmente son estas dos demandas las que hacen y es la fuerza de salida, y luego poco a poco va perfilándose ideológicamente. Vuelvo a decir que la parte liberal pues viene de un debate en uno de sus primeros congresos, defendida por Girauta, que por cierto ya no está en el partido. Sí, porque muchas de las principales espadas de Ciudadanos lo hemos visto, han abandonado el partido. Hoy la última con Toni Cantó. Estas deserciones se deben a que se sienten impotentes ante el actual equipo directivo, o agotamiento y cansancio con respecto a la política dentro de Ciudadanos, se deben a las malas perspectivas que creen que va a tener Ciudadanos bajo el actual equipo directivo. No, yo creo a cada uno habría que preguntarle un poco sus motivos. Yo tengo mucha relación con muchos de ellos, pero tampoco yo quiero hablar en el nombre de su momento. Pues cada uno que dé sus... Yo para empezar soy independiente, he sido independiente toda mi vida. A mí me echó el lazo Albert Rivera a inicios del 2019, no sé si en el mes de febrero o algo así, y además tenía un viaje a Arabia Saudí que se retrasó por eso, o se anticipó, creo, mi presentación como número 2 por las listas de Madrid, y dije, ¿por qué no? Yo con él he tenido cierta química, nos conocíamos de siempre, y era un momento pues un partido es muy difícil que estés 100% con todos sus puntos, pero básicamente yo como liberal pues el 85% de mis necesidades quedaban cubiertas y entré como independiente absolutamente y tal, pero hubo un momento en que Albert quería que entrara yo en la ejecutiva, y para entrar en la ejecutiva era necesario que formalizara mi inscripción en Ciudadanos, por lo cual he sido por primera vez en mi vida militante de un partido. Ya no lo soy, porque yo antes de entrar con Albert, esto es que atropellas a un perro y te llaman mataperros, pero yo en política escasamente he estado 1 año y medio y he estado 37 años trabajando en la empresa privada, pero ya finalmente a veces me ponen como Marcos de Quinto el político. Digo, bueno, pues es que para mí ha sido, aunque ha sido 1 año y medio muy intenso, porque he hecho 2 campañas generales y es muy interesante lo de las campañas, es eso, hacer bolos por todas partes de España, debates electorales en la parte económica y con gente, con algún amigo tuyo como Dani Lacalle y tal, muy entretenidos, y se aprende mucho en ese periodo. ¿Y qué sucede? Con Albert Rivera, pues yo estaba en política porque no para obedecer, yo soy bastante desobediente, pero sí para debatir cosas y tener la opción, muchas veces, de lo que voy a votar, tener la opción de influir sobre lo que yo voy a votar. Porque si sistemáticamente yo voy a votar cosas en las que no estoy de acuerdo, o voy a votar cosas que, aunque pueda estar de acuerdo, ni siquiera se me ha consultado mi punto de vista, pues digo, oye, pues para esto uno no está en política. Y ha habido un momento cuando de repente han cambiado las tornas, que la manera de dirigir por parte de gente dentro de la cúpula de Ciudadanos, posiblemente porque estaban muy liados y tal, pero tomaban decisiones, y yo digo, mira, oye, si tomáis decisiones en el Parlamento de Andalucía o cosas así, pues tal, pero si yo con este dedito tengo que apretar un botón, por lo menos sí me gustaría estar cuando se debate sobre ello. Que finalmente se debate y hay que votar no lo que yo defiendo, sino otra cosa, perfecto, pero me habéis dado la oportunidad de que yo pueda cambiaros la opinión.
¿Que no lo he conseguido? Perfecto. Yo, disciplina de voto. Pero darme la oportunidad de que yo aunque pueda... eso si ya, no, ya resultaría bastante discutible, ¿no? Es decir, que esto es algo que aceptamos para todos los partidos políticos, pero que sí. los partidos políticos se arroguen la propiedad del acta de diputado y del sentido de voto de cada diputado, cuando supuestamente el representante de los españoles no es el partido, sino el diputado y quien debería tener autonomía para rebelarse también contra la directriz dominante de un partido, pues es algo que en sí mismo ya muestra una actitud un tanto autocrática por parte de los partidos. Eso. Pero hay un tema intermedio. O sea, yo Sí, al menos que te dejen hablar. Sí. Uno es que cada uno vote lo que quiera, que yo entiendo que es muy difícil. Y otro es que el diputado ni siquiera participe en la decisión de lo que se va a votar. Sí. No digo que se haga democráticamente, pero yo digo, oye, fenomenal. Si tiene que ser la permanente o tiene que ser tal, quien decida, que decida. Pero que me escuche. Luego yo no voto, pero digo, ¿has pensado esto? Y me dicen, oye, pues mira, lo hemos pensado, pero seguimos pensando lo mismo. Yo digo, fenomenal, contento. Pero el decir que hasta la opinión moleste, dices, hombre, yo para eso no estoy. Pero eso no me sucedía con la otra dirección, no me sucedía con Villegas ni con Albert Rivera, pero sí con esta gente que me parece que no saben realmente sacar el mayor provecho de los cuadros que tienen, y eso que me da un poco de pena. Y dices que te gustó la etapa en la que estuviste con político, pero justamente aquí te preguntan si, bueno, más o menos si volverías a la política o qué habría que hacer para que te montes un partido y Alfonso R. Dice te votemos en masa. No, para nada. No, y yo vamos a ver, yo he estado en política toda mi vida, desde que tenía 15 años. Y además era mi juventud muy de izquierdas, que le podrá sorprender a la gente, pero mucho. He estado y siempre he estado en política. Es decir, cuando a mí me llamó Albert Rivera es porque yo he manifestado siempre sobre temas políticos, es un tema que me interesa y siempre he hablado con bastante libertad sobre temas económicos y temas políticos de mi país. Pero nunca he querido encuadrarme o limitarme dentro de un partido. Albert es el único que ha conseguido atraparme para estar dentro de un partido. Yo ahora, al salir del partido, vuelvo a ser igual de libre como cuando estaba tuiteando antes de entrar en Ciudadanos, y yo voy a seguir manifestando mis opiniones como lo hacía antes de entrar en Ciudadanos, pues he salido de Ciudadanos y lo haré. Probablemente muchas de ellas a lo mejor pueden coincidir con las cosas que dicen Ciudadanos y a lo mejor otras que no. Pero lo que no quiero es estar atado a ningún tipo de disciplina. Creo que en estos momentos, y yo y hay otra gente que conozco y tal, queremos mantener esa libertad, porque yo creo que en estos momentos, pues esa libertad es simplemente para conseguir que este país no sea un mal país, y si conseguimos, estando fuera, que partidos que lógicamente están llamados a entenderse se entiendan, porque aquí lo importante es darle un poco la vuelta a lo que tenemos en estos momentos, pues eso es a lo que me gustaría colaborar. Y se colabora mucho mejor estando fuera, porque eso me permite mantener amistad con economistas de distinto pelaje, desde Antonio Miguel Carmona, desde lo que se supone que era la izquierda más Rubalcaba y tal, desde partidos de centro como son Luis Garicano, como María Muñoz, que estén en Ciudadanos, como gente que puede estar cerca de la esfera del PP, como Dani Lacalle, como Mario Garcés, ¿sabes? Pero toda esa gente, yo puedo hablar con todos ellos, podemos hacer cosas en tanto yo no esté encuadrado en un partido concreto. Sí, estar en un partido de cuento te quita mucha flexibilidad para unar discursos. Yo ahí coincido totalmente. Para dar la batalla ideológica hay que estar fuera de política, y de hecho desde fuera de la política es como se puede intentar encarrilar a los partidos políticos. Los partidos políticos al final son máquinas que buscan el poder, todos ellos, y por tanto solo influyendo sobre los votantes, solo digamos generando costes sobre las decisiones que toman los partidos políticos, se puede intentar cambiar algo las cosas. Desde dentro de la política yo creo que es muy complicado porque básicamente los partidos lo que buscan es ese control cuasi absoluto sin ninguna hipoteca ideológica.
porque las hipotecas ideológicas te restan terreno de juego entre los votantes. Es que es eso, es que la lealtad se tiene que mantener y se tiene que pagar a la ideología, no al partido. Es decir, tú eres leal a tus principios liberales y estás haciendo a lo mejor mucho más por la política española, Juan Ramón, desde tu posición independiente, pero leal a tus principios liberales, que no siendo leal a un partido concreto, que como hemos visto en el caso de Ciudadanos puede ser liberal y de repente se puede volver socialdemócrata porque Iván Redondo o Ábalos les han convencido en Moncloa en una tarde. Entonces es mucho mejor, ya te digo, la lealtad a los principios que no a los partidos. Vale, otra pregunta que ha llegado, que no sé si la podrás contestar, es de Juan Fracózar, que dice: ¿has tenido contacto con Albert Rivera en estas últimas horas? ¿Te consta que existe algún movimiento por su parte? No, vamos a ver. Con Albert Rivera tengo una relación extraordinaria, ¿eh? Somos amigos, se considero amigo, ¿eh? Y con él he estado, yo creo que la última vez que hemos estado, yo creo, mira, sí, estuvimos, pero porque teníamos una cita por otro tipo de cosas, nada que tiene que ver con la política, y estuvimos, yo creo que fue el día anterior de lo de la moción de censura ahí, y era por otro tema, ya te digo, totalmente fuera de la política. Albert no está, si esa es la pregunta, porque hoy me ha sorprendido cuando he visto lo de La Razón. Albert no está en ningún tipo de operación ni nada. Albert está escarmentado de la política, pero en el momento yo creo que necesitará 5 años o 10 años y ojalá vuelva, pero en estos momentos no está está disfrutando de tener un trabajo que le permite tener fines de semana. Cuando estaba en política no tenía ni siquiera fines de semana. Está feliz con su nueva niña, pues tenía una hija, Daniela, y ahora tiene una hija con Malú, y está disfrutando de lo que es estar en un bufete de abogados y con un montón de trabajo y tal, y alejado de esto. Por supuesto, hay mucha gente que le llama, mucha gente que le puede llorar, mucha gente que tal, a mí también me llama gente, puede llorar, pero al final dices, oye, mira, fenomenal, pero esto no es lo mío. Vosotros, si tenéis un problema, lo solucionáis, pero él no está en ninguna jugada. Es que esto es importante porque cuando la gente hace mal las cosas, en vez de reconocer que las han hecho mal, siempre buscan un culpable. Y es muy goloso de decir, yo, si esto me va muy mal, la culpa es que alguien está haciendo algo contra mí. No, no, no. Te estás enterrando tú solita o vosotros solitos. Pero no le echéis la culpa a Albert. Vale. No sé si ha quedado claro. Sí, perfectamente. Para cerrar el tema Ciudadanos, ¿qué futuro le auguras al partido? Pues hoy lo veo mal. Yo, si me lo preguntas ayer o antes de ayer, porque en esta ejecutiva Inés podría haber hecho algo, que es sacar a las personas que han estado llevando durante estos últimos meses el partido al desastre y de alguna manera haber hecho esa refundación. Pero lo único que pasa que ha sucedido hoy en la reunión de la ejecutiva, pues ha sido ampliar un poco más la permanente para acallar a algunas voces, yo os las traigo y así las acallo, y a los otros les ha quitado, por decirlo así, la posición, pero siguen en la permanente y seguirán pues llevando los temas y tal. Entonces realmente no ha habido ahí prácticamente ningún cambio. Yo creo que eso es lo que ha hecho totalmente desesperar a Tony, porque hay mucha gente que se ha jugado mucho, le pueden haber tirado de todo por las calles, ¿sabes? Ser de Ciudadanos no ha sido un tema cómodo en muchas situaciones, y para que luego veas que cuando van mal las cosas, pues que vuelve a ser un partido como todos los demás. Albert dimitió Páramo y dimitió Villegas inmediatamente al día siguiente de un descalabro, y ves que esto no es lo mismo. Entonces, al no haber hecho esa reacción, pues yo lo veo mal. Una catarsis realmente de calado, pues posiblemente le daría otra esperanza, pero yo lo veo mal. Pero, ahondando un poco en este tema, ¿no? Si se ha perdido el gobierno de Murcia, se ha perdido el gobierno de la Comunidad de Madrid. Si en las siguientes elecciones madrileñas, y así con esto conectamos con el tema de Iglesias, Ciudadanos no consigue ni siquiera representación en la Asamblea de Madrid, digamos, el fracaso estratégico durante los últimos días habrá sido absolutamente estrepitoso. Absolutamente.
Y yo creo que ya también esas ya sí que no se las colgarán al ver si ha sucedido eso en Madrid, que será la tentación. Pero lleva ese camino, porque primero va a ser una campaña muy polarizada y dentro de esa campaña, como te comentaba en un momento anterior en la entrevista, hay gente que incluso siendo no polarizante, decía, oye, gente que dice, mira, es que a mí es que no me gusta Ayuso y menos me gusta Vox, por poner un ejemplo, ¿eh? Y tampoco me gusta Sánchez y tampoco me gusta Pablo Iglesias, ¿sabes? Y llega un momento en que tienes que votar. Llega un momento y dices, bueno, pues es que no me gustan y tal. Pero si voto a Ciudadanos, que esa es la pregunta, ¿mi voto al final irá al PSOE o no? Porque si voto a Ciudadanos y pactan con el PSOE y entonces la nueva política de la Comunidad de Madrid va a ser armonizar con Valencia, pues oye, pues el impuesto sobre sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio me lo van a aplicar y tal. Y es, oye, yo, aunque no me guste Ayuso o no me guste Vox, yo voy a votar alternativas que por lo menos sé por seguro que en determinadas áreas, como puede ser la fiscalidad, no me van a hacer un agujero. Y eso puede suceder, que mucha gente vote realmente de una manera racional, pero no se puede fiar de un partido que mañana puede estar negociando en Moncloa una cosa a espaldas de lo que votaron sus votantes. Claro, además, ante la posibilidad de que el voto a Ciudadanos se tire a la basura en el sentido de que no llegue al 5%, incluso aunque Ciudadanos tuviese una postura ideológicamente clara y definida, habría un riesgo de que se concentre el voto útil en torno, pues, a los partidos no del bloque de izquierdas que sí van a superar claramente ese 5%. Entonces, si añadimos el fracaso estrepitoso de los últimos días, las contradicciones permanentes en las que incurre el partido, la indefinición ideológica y la polarización de la campaña, pues a Ciudadanos se le va a hacer muy cuesta arriba esta campaña electoral. Por eso yo creo que hubiera sido importante que se hubiera hecho un cambio dramático y se hubiera pedido disculpas por haber estado negociando en Moncloa con la gente de Iván Redondo el desmontar algunos de los gobiernos autonómicos y tal. Bueno, y por otro lado también es qué candidatos va a llevar cada uno. Y bueno, el PSOE aparentemente, a no ser que cambien en el último momento, pero ya han tomado la decisión, luego les ha sorprendido con su candidatura a Podemos. Vamos a ver qué es lo que pasa con Más Madrid, si al final llega a un acuerdo que probablemente lo dude, pero que puedan llegar a ese acuerdo. Y bueno, parece ser que Vox tiene a Monasterio y tiene el PP a Díaz Ayuso, pero no sé qué va a pasar en Madrid, porque si hay primarias en Madrid, yo creo que las primarias en Madrid las gana Aguado, porque la maquinaria de la Comunidad de Madrid yo creo que es de Aguado. Y ahora el tema es qué campaña se va a hacer. Es para mí de verdad una intriga, ¿eh? Y a este respecto, y ya ahora sí cambiando de tema, obviamente no has estado ni creo que vayas a estar dentro de ese partido y por tanto no tienes información interna, pero ¿cómo interpretas el movimiento verdaderamente sorprendente que hemos conocido hoy de Iglesias dimitiendo como vicepresidente segundo del gobierno para autoproclamarse, porque no ha habido primarias ni nada en el partido de la gente, autoproclamarse candidato a la Comunidad de Madrid? Bueno, a mí bueno, la intervención de Iglesias de verdad es para analizarla segundo a segundo. Primero, yo creo que él estaba ya un poco harto y aburrido de ser vicepresidente, ya lo ha disfrutado, ya lo ha vivido y tal. Y yo supongo que debe de ser bastante incómodo para él porque no le están haciendo tampoco demasiado caso, se debe de aburrir mucho y luego, por otro lado, la posición de vicepresidente le debe de coartar bastante su libertad para poder decir cosas. Demasiado se pasa siendo vicepresidente, pero seguro que a él le gustaría pasarse mucho más. Por otro lado, otro elemento para meter ahora aquí en la batidora y juzgar lo que ha pasado, yo creo que él vive mucho de ese pseudo romanticismo
y él presentarse como una persona entregada, una obra, y posiblemente esté escribiendo su propio relato. Y entonces, al igual que en su momento el Che Guevara renunció a dirigir el Banco de Cuba y todo, y se cogió la mochila y se fue primero al Congo, luego tal, pero luego acabó en Bolivia, esa renuncia, y me voy donde sea necesario, pero no renuncio a los oropeles, eso sí, con el sueldazo y todo lo que tiene y todas esas cosas, pues a lo mejor coge ese relato y dice, si soy necesario aquí, pues yo me voy a la Comunidad de Madrid y para que se vea que no tiene apego al poder. Eso sí, él sigue siendo secretario general del partido, aunque en el futuro no vaya a ser el candidato, pero eso lo mantiene. Entonces yo creo que eso también está ahí puesto. Por otro lado, sí, lógicamente, es difícil que gane la izquierda, pero incluso si ganara la izquierda, él pasaría a ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que no es mucho comparado con lo que tenía, y lo más probable es que esté en la oposición, a lo mejor pues siendo portavoz de uno de los partidos de la oposición. Y cuando esta gente les hemos visto en la oposición en la Asamblea de Madrid, conocemos ya exactamente lo que ha pasado, por ejemplo, el paso en el ayuntamiento con Carmena. Manuela Carmena se marchó. Íñigo Errejón también se marchó. Es decir, están un rato, pero el compromiso que van a tener con los votantes prácticamente va a ser cero. Pero lo otro también ya graciosísimo es la arrogancia que tiene cuando le ha puesto los deberes a Sánchez, cuando Sánchez es el que nombra a los ministros y nombra a los vicepresidentes. Pero él ya le ha dicho quién tiene que ser cada uno, de qué va a ser ministro y de qué va a ser vicepresidente. Entonces, esa arrogancia también es como muy curiosa. Y lo otro que ya ha dado una pista es la agresividad con la que se ha manifestado, porque ha llamado delincuentes y criminales a la derecha y tal. O sea, se ha despachado para hacer eso con un lenguaje tremendo. Luego a él le escriben rata en una carretera y bueno, ay Dios mío, ya se echan las manos a la cabeza, pero bueno, todo lo que ha dicho es prácticamente denunciable. Lo cual, y no lo dice por un calentón, que eso es lo más gracioso. Lo dice porque es parte de su estrategia polarizar, generar confrontación entre los madrileños, entre los españoles, porque cuanto más allá de eso, pues más él puede asegurar determinados votos. Y es parte de su estrategia para desestabilizar, y eso, pues bueno, pues es Gramsci y tal. Pues bueno, vamos a ver entonces lo que sucede. Espero que no se entre al trapo. Me ha gustado mucho la reacción del alcalde de Madrid, que más o menos se lo ha tomado todo como a broma, pero yo creo que con estos provocadores lo mejor que hay que hacer es reírse. Pero, ¿tú crees que hoy Ayuso está más cerca de revalidar la victoria o de revalidar la presidencia, mejor dicho, de la CAM, o más lejos? No, yo creo que más. Yo creo que la faceta, el hecho de que haya entrado Pablo Iglesias favorece a ella, porque lo que se va a entablar es como un duelo entre los dos. Pues oye, el candidato del PSOE pues va a pasar ahí desapercibido, y a mí me parece además que es una persona muy, muy buena persona y tiene un talante extraordinario, Gabilondo, pero va a desaparecer entre medio de esta polarización, e incluso dentro de esa polarización yo no sé si incluso hasta eso le puede perjudicar también un poco a Vox, en el sentido de que se junten más fuerzas también alrededor de Ayuso. Entonces, pues también le ha venido muy bien, porque tenía eso de lo de la campaña de socialismo y tal. Sí. En el fondo, si no llega a haber entrado Iglesias, eso de socialismo o libertad, cuando de repente ves ahí a Gabilondo, que dices, pero bueno, este hombre tal, ¿sabes? Pero tener a esa pieza enfrente, que es Iglesias, y que no es el buenismo de Gabilondo, le dota de contenido a lo que ya tenían preparado posiblemente de estrategia de comunicación en campaña. No, desde luego, a mí el lema, la verdad es que, a ver, lo entiendo como lema ligeramente populista en política, porque Iglesias o Podemos sí viene del filomarxismo, pero ni siquiera sus propuestas son socialistas en el sentido de nacionalizar los medios de producción y demás. Sí expropia alguna eléctrica, etcétera, pero no tienen un modelo socialista. Otra cosa es cuáles sean sus convicciones profundas. Desde luego el PSOE no es socialista, es socialdemócrata, muy intervencionista, muy estatista, pero no es socialista. Y luego, a ver, Ayuso, personificar la libertad tampoco. Es decir, es una política que probablemente tenga convicciones liberales y que quiera desplazar en muchos frentes pues la frontera hacia algo más de libertad, pero tampoco es los demás es el socialismo y yo soy la libertad. Ahora,
claro, que Iglesias haya entrado en campaña como ha entrado y viniendo de donde viene Iglesias, que sí viene del filomarxismo, pues bueno, en cierto modo ese lema que ya digo tiene buena parte de populismo político, pero queda revalidado y por tanto sí, coincido en que le ha venido bien y que le ha hecho media campaña a Ayuso. Otra cosa es si termina sumando o no termina sumando. Sí, pero es un tema de lo que se está jugando ya, es un tema emocional. Es decir, hay una especie de espíritu guerra civilista. Él ya ha entrado diciendo, yo entro aquí en plan guerra civilista, porque cuando tú dices que la extrema derecha y los criminales entran aquí, sí. ya no tiene que ver programas ni nada. Son, como ya de por sí son malos la extrema derecha y estos criminales, no hay que explicar cosas, simplemente hay que impedirles que entren. Y entonces, ya te digo, que va a ese tema emocional en vez de bajar a esta campaña, programas y cosas así. Pero de todas maneras, a mí, cuando esta gente, estos zurdos, que hablen, cada vez que hablan es mejor, porque yo creo que la gente los conoce más y tal. Yo lo único que le ayude en la campaña Eduardo Garzón, tu amigo, porque... No, sí, tenemos buenas relaciones, eso es verdad. Pero a Eduardo le tienes que preguntar una cosa de mi parte, porque cada vez que dice lo de la máquina del dinero, que se acaba el paro, porque entonces el gobierno puede contratar a toda la gente y tal, digo, si eso es así, ¿por qué coño el Estado cobra impuestos si se los puede imprimir? No, está claro, sí. Bueno, ellos te dirían que es para estabilizar la demanda de dinero, pero evidentemente si no... Es decir, ellos... bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero la MMT, que es mucho más fácil, te lo imprimes. ¿Cuánto me vas a quitar a mí totalmente. Este año? A ver, la MMT, que es las ideas que sostiene Garzón, al final es un conjunto de ideas bastante tramposas, porque aunque ellos sí escriben y sí reconocen determinadas proposiciones, luego esas proposiciones en el discurso público las ocultan. Y cuando tú se lo reprochas, te dicen, no, pero fíjate, si vas al libro, eso sí está escrito. Entonces, ellos te dicen, los impuestos son necesarios para que haya demanda de dinero y podemos financiarlo todo imprimiendo dinero, no cobrando impuestos. Ya, pero no puedes quitar los impuestos porque si quitas los impuestos, la gente ya no quiere el dinero del Estado y, por tanto, imprimiendo dinero no financias nada. Por tanto, no puedes decir que que no son necesarios los impuestos. Los impuestos son absolutamente imprescindibles y lo mismo da que lo cobres antes o que lo cobres después, pero tienen que estar ahí, ¿no? Bueno, en general, ya digo, es trampas dialécticas continuadas. ¿Y qué implicaciones nacionales, más allá de la Comunidad de Madrid, crees que tendrá la candidatura de Iglesias? Porque el tablero político cambia, eso está claro. Sí, bueno, nacionales, yo pienso, bueno, primero, a ver, a Yolanda Díaz la colocan de vicepresidenta segunda, con el Ministerio de Trabajo. Esto plantea, aparentemente, no sé si he leído finalmente que Nadia Calviño, aunque sea vicepresidenta tercera y vaya detrás de la segunda, pero sí va a ser la que va a coordinar los ministerios económicos y no sería Yolanda Díaz. Uh-huh. Eso generaba cierta pregunta. Yolanda va a ser según ha comentado este hombre, saltándose, por eso digo que es que no tiene desperdicio lo que ha sido su comunicación. Saltándose primarias y todo, él ya dice quién va a ser su sucesora. Entonces, este es como Aznar nombrando a Rajoy de sucesor, él ya nombrando supongo que la tendrán que revalidar en uno de estos congresos suyos. Pero él va a permanecer, van a ir una estructura tipo PNV, porque él va a permanecer, creo, como secretario general del partido. Quiere decir que él va a ser el Arzayus y ella va a ser la persona que vaya. Pues es una personalidad, pues a lo mejor mucho más atractiva. Tengo entendido que dentro del propio Podemos, del índice de aceptabilidad de ella está por encima del propio Pablo Iglesias, un 7,5 o algo así, no sé si lo has oído, Juan Ramón. Uh-huh. Y luego también que dentro de los votantes del PSOE, sí. Yolanda Díaz tiene un 6,5. Y esto, pues ellos pueden pensar que es bastante interesante porque con ello pueden quitarle algo de votos a lo mejor al PSOE en el futuro. Hay otra cosa curiosa. No la ha confirmado en la rueda de prensa que ha hecho en París Pedro Sánchez con Macron. Me he fijado porque eso hay que ir
no la ha confirmado a ella. Ha dicho que ellos tienen la vicepresidencia segunda, que tal, que por supuesto, y ha dicho por otro lado que Yolanda Díaz le parece una persona muy trabajadora y tal, pero no ha confirmado nada. Supongo que ha pasado todo muy rápido y en estos momentos estarán estudiando cómo van a hacer eso, porque tampoco yo creo que esté en el interés de Pedro Sánchez el ayudar a una campaña electoral para Yolanda. ¿Por qué? Porque en política ahora, con todo este movimiento que hay, puede pasar de todo. Yo no sé si puede haber una anticipación de generales, ¿eh? Porque si no hay una anticipación de generales, ¿por qué ha tenido que decir Pablo Iglesias que Yolanda es quien le va a sustituir a él? O sea, es el momento adecuado precisamente cuando él está dando una noticia tan importante como que él se va a la Comunidad de Madrid. Luego, ¿a qué ha venido el ya confirmarlo? Cuando esa noticia la podría decir pues dentro de 6 meses o en otro momento. Luego, esto puede sonar a que él se marcha del gobierno. Pueden venir, como te decía, que pintan bastos a nivel económico, que él no quiere parecer y que puede hacer crítica al gobierno mejor desde fuera que no estar encuadrado dentro del gobierno, y que en algún momento pueden escenificar algún tipo de ruptura o algo y que se desencadenen elecciones. Entonces, todo esto, ya te digo, son solamente, no soy un politólogo, no me dedico a esto, pero es curioso cuando te empiezas a preguntar el porqué de la oportunidad de cada una de las cosas que pueden estar sucediendo. Vale, pues vamos a ir terminando, que llevamos más de una hora por aquí, pero han quedado un par de preguntas. Capitalismo Real pregunta para los dos: ¿existe futuro para el capitalismo? Entiendo que capitalismo liberal, porque el capitalismo de amiguetes tiene bastante presente. ¿Existe futuro para el capitalismo liberal en España? Bueno, es que yo creo, bueno, primero que el capitalismo está más vivo que nunca. El capitalismo en sentido amplio, porque hasta regímenes que eran anticapitalistas, ya nadie lo discute. Luego es muy curioso cuando empiezan a decir es que el capitalismo está en sus últimos estertores y tal, cada vez es mucho más sólido. Ahora, el único tema es que es también cada vez más complicado que sea un capitalismo liberal o puramente liberal, cada vez es mucho más complicado, porque la tentación de tener un Estado grande y usarlo uno u otro es tremendo. Yo siempre un poco lo que diferencio, que digo, porque el otro día tenía una discusión con Edmundo Balanos concretamente, una pequeña, que yo les decía, es que el centro no existe, o sea, el centro es una entelequia, porque si se te va hacia la izquierda el Sánchez, entonces tú coges entonces la izquierda, tal, o sea, es un tema movible. Y digo, y ser liberal no es ser de centro, porque ser de derechas o de izquierdas básicamente es lo mismo. Es decir, que tener un Estado muy grande y entonces cada 4 años cambiamos el volante. Yo ahora cojo el volante del coche porque ganó las elecciones, pasan 4 años y ahora el otro te dice, no, bájate tú, ahora tú al asiento del copiloto y yo cojo el volante que me toca. Pero es el mismo coche, básicamente. Y ser liberal es decir, oye, que no necesito un coche, que una bicicleta o lo que sea, ¿sabes? Entonces, los otros se reparten un Estado mastodóntico y meten a sus amiguetes, los de un lado o los de otro, pero básicamente no cambian la estructura. Entonces, digo, ser liberal es otra división. La línea de derechas e izquierdas está ahí, pero liberal es la cúspide del triángulo que está arriba y no tiene que ver nada con el centro de esa línea, porque es realmente un challenge a lo que es la línea. Pero a veces cuesta mucho explicar estas cosas. Sí, Brian Kaplan, un economista que recomiendo a todo el mundo seguir, dice que la izquierda sí tiene unas ideas bastante definidas y que la derecha, en general, es lo contrario que la izquierda, sea lo que sea la izquierda, ¿no? Y el centro, pues, sería estar en medio de esa indefinición absoluta. Y el liberalismo, a su vez, también tiene un programa muy definido que es, en muchos aspectos, antiizquierda y también en muchos aspectos antiderecha. Tiene una entidad propia y por eso es tan problemático que los partidos políticos se intenten adueñar del término liberal, porque al final lo que hacen es vaciarlo en el imaginario colectivo de contenido y no permite que la gente conozca y conecte con este discurso, que yo creo que es bastante intuitivo y bastante de aceptación, bastante natural para muchísima gente que lo que quiere es vivir en paz, vivir independientemente de lo que le mande, de lo que le ordene, de lo que le imponga el Estado y que le dejen vivir su vida respetando la vida de los demás, punto. Sí.
Que lean algún libro tuyo. Sí, bueno, yo de joven, porque todavía no habías nacido posiblemente, yo empecé con Henri Lapage, con el Mañana el capitalismo. Sí, Mañana el capitalismo, sí. ¿Es caro un sello de correos o no? Y yo de repente decía, joder, nunca lo había pensado si es caro o no. Claro, luego empezaron las empresas de Segur, de tal, que te enviaban el paquete y la competencia. Y cuando decían que solamente... Que ni siquiera el ejército tenía que ser del Estado, porque creo que Henri Lapage decía que se sacara, igual que la contrata de basura, sacó empresas de seguridad a ver cómo tecnológicamente y con el menor coste te pueden defender la nación. Sí, pero además... era un provocador, pero muy interesante. Claro. Muy interesante porque eso sí que hacía de repente pensar a la gente. Y yo tendría 17 o 18 años cuando leía Henri Lapage. Sí, aparte que en estas cosas, como por ejemplo el monopolio de correos, las tomamos como dadas y la gente no se plantea por qué es así, ¿no? Y el monopolio de correos es porque el Estado quería, necesitaba y controlaba las comunicaciones postales y, por tanto, todo el mundo tenía que remitir las cartas a través del Estado para que el Estado pudiese decir, esta carta que se la mandas a este no va a llegar a su destino. Voy a abrir la carta. ¿Qué le estás contando a este o qué le estás contando al otro? A ver si estáis armando aquí un motín y una revolución. Y eso, por cierto, es lo que ahora intentan hacer algunos con el control de Internet, ¿no? Es el nuevo monopolio moderno. Y la última pregunta de Carlos Boz, que esta me la formula a mí, pero bueno, si quieres opinar, obviamente también será interesante escucharte. Dice, Rayo, ¿por qué no apoyas a Vox cuando es el partido más liberal en lo económico con posibilidades de gobernar? ¿Crees que son honestos? A ver. Te la contesto yo a ti. Vale. Porque ser liberal no se puede ser a trozos. Ser liberal en todo y en libertades también individuales. Y uno de los problemas que tiene Vox es que es muy liberal en muchas cosas. Y mira, ahí está José María Figaredo, que en la parte económica está ahí, es un diputado, es un chico extraordinario. Pero y Rubén Manso, que también tengo la mejor de mis opiniones sobre Rubén en cuestiones económicas, pero luego en lo otro tú dices, ahí la libertad no. Entonces claro. Eso... Pero perdona, que me salto, es que... No. Es que esa es desde luego una de las respuestas que iba a dar. La otra es que tampoco tengo tan claro que el discurso ahora mismo dominante en Vox sea el discurso liberal en lo económico. Quiero decir, lo ha sido y en su momento presentaron para las elecciones generales el que yo califiqué como el programa económico más liberal de todos los que concurrían. Pero no hay que olvidar que Vox, al igual que puede ser los Ciudadanos ahora mismo, o el PP o el PSOE, es una alianza de muchas familias con valores, con visiones, con ideologías distintas. Y en Vox está quizá los economistas o las personas de afinidad económica más liberal de todos los partidos políticos y también las más antiliberales en lo económico. Y por eso es difícil saber qué facción dentro del partido va a tomar el control en cada momento y te puedes encontrar con que hoy alguien vota a Vox creyendo que va a traer una liberalización muy importante de la economía y que luego te suba al cargo económico un lepenista que es frontalmente antiliberal porque también están dentro del partido y ya digo, están también en lo económico. Exacto. Que hablan de aranceles, de proteccionismo, de un montón de políticas que no son liberales en determinadas cosas. De control de inversiones extranjeras, de asegurar industrias estratégicas nacionales, de subir el salario mínimo, que eso es algo que ha propuesto el sindicato de Vox. Quiero decir, que el discurso, por desgracia, no está claro, ni siquiera en lo económico. Luego ya, fuera de lo económico, por supuesto, mucho menos. Pues, bueno, ya llevamos casi hora y media, hemos superado los 4.500 espectadores en algún momento del directo. Nada, muchas gracias, Marcos, por tus opiniones, por tus conocimientos y por tus visiones, que en este caso además tienen una relación muy directa y muy inmediata con el objeto de la conversación, que era la situación no especialmente buena del partido político Ciudadanos y de cómo algo que pudo llegar a ser pues algo bastante positivo para el país probablemente termine quedándose en nada y termine disolviéndose como un azucarillo si las actuales estrategias se mantienen. Lo dicho, muchas gracias, Marcos, por estar en el canal. Gracias a ti y enhorabuena por el canal y bueno, que sigas haciendo estas cosas porque ayudas a todo el mundo.